Está granizando. Si se va la luz, no hay manera de que corra a un lugar para volver a tener conexión. Entonces, ni modo. Pues está granizando. Entonces, bueno, nada más aviso. Gracias, buenas tardes, les damos la bienvenida. Vamos a esperar un par de minutitos para que se conecten más personas y empezamos con el webinario. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les saluda Mariana Alvarado, soy cofundadora y soy parte pues de esta Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano y nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta tarde, que como mencionaba mi compañera Tere, a lo mejor escuchan ahí de background la lluvia fuertísima aquí en Ciudad de México, así que si de pronto hay alguna situación técnica les vamos a pedir mucha paciencia y que nos esperen pues para estar aquí conectados. Y bueno, el día de hoy es nuestra cuarta sesión de webinarios, de esta segunda serie de webinarios que organizamos este año desde la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, que como saben es una iniciativa que tiene prácticamente 6 meses de haber sido lanzada gracias al apoyo del Centro NAI para el Periodismo en las Américas, a quien le extendemos pues nuestro agradecimiento por todo el apoyo que nos han dado, y también a Google News Initiative, que en un inicio pues también fue parte de este lanzamiento. Y pues el día de hoy vamos a cerrar esta segunda serie de webinarios con un súper tema y súper invitados, invitadas el día de hoy. Vamos a hablar justamente de desinformación, de audiencias, de los discursos peligrosos, los discursos de odio, y bueno, que complementa pues de alguna manera todas estas temas que hemos estado viendo durante estas semanas. Y bueno, les recuerdo también que en la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano nos gusta siempre manejar todos estos espacios con mucho respeto, así que les pedimos por favor también pues que este sea un espacio seguro donde ustedes pueden sí preguntar y hacer sus comentarios e inquietudes, pero siempre pues de una manera responsable y segura sobre todo. Y bueno, voy a presentarles el día de hoy a las personas que nos acompañan. Tenemos a Edgar Zamora. Edgar Zamora Orpinel es experto en alfabetización mediática informacional para la Unidad de México, Centroamérica y el Caribe de la Deutsche Welle Academy.
y su trabajo ha sido desarrollar medios de comunicación, sobre todo con enfoque juvenil. Es periodista, productor audiovisual y gestor cultural. Muchas gracias, Edgar, por aceptar la invitación esta tarde. Está con nosotros también María Teresa Juárez. Teresa es guionista, periodista, creadora de podcast, columnista en el medio digital Pie de Página y cofundadora y codirectora de la Red Periodistas de a Pie y también pues participante cofundadora de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Y bueno, también está con nosotros Daniela Mendoza. Daniela Mendoza es cofundadora y directora de Verificado MX, es periodista y docente feminista. Muchas gracias, Daniela y Tere, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Y antes de arrancar con el tema de hoy, nada más, pues recordarles un poco qué estamos haciendo con esta iniciativa. Básicamente, la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, pues surge con esta misión que ven en pantalla, que es impulsar un enfoque de diversidad, equidad e inclusión basado en los derechos humanos para transformar el periodismo y las salas de redacción. Lo que buscamos nosotros es lograr que haya una mejor representación de las sociedades en América Latina en los medios de comunicación. Como sabemos, América Latina es sumamente diversa y pues esa es la misión que nos ha traído a este grupo de periodistas que ya desde hace algunos meses hemos estado organizando estas distintas actividades. Y el día de hoy, como les decía, pues pedimos por favor que este sea un espacio seguro. Pueden ustedes compartir sus comentarios y sus preguntas para nuestros invitados el día de hoy y les pedimos respeto en todo esto, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, si les parece, empezamos con lo que nos trae el día de hoy acá, ¿no? Que es hablar justamente de la desinformación, de los discursos peligrosos, discursos de odio, y qué tiene que ver todo esto específicamente con el asunto de la diversidad, con las coberturas de diversidad, ¿no? Me gustaría nada más mencionar dos datos que se me vienen a la mente de por qué es importante hablar de este tema. Y básicamente, como ustedes saben, por ejemplo, desafortunadamente Brasil y México son de los países que están en primer lugar en crímenes de odio contra la comunidad LGBTIQ y más. Como sabemos también, la población migrante en los últimos años, con este incremento que tenemos de grupos de personas, de población migrante que está en tránsito en nuestros países, también son personas que son, que sufren de todas estas a veces campañas, ¿no? de odio contra estos grupos, nuestros pueblos indígenas. Yo creo que todos estos grupos que históricamente no han sido visibilizados y que nosotros tratamos de cubrir desde la red, pues son grupos que de alguna manera se ven afectados y de esto vamos a hablar, por supuesto, durante esta conversación. Y pues nos gustaría empezar justamente con estas preguntas pues básicas, digamos, como para sentar bien de qué estamos hablando, ¿no? Y aquí en pantalla tenemos qué son los discursos peligrosos, si es lo mismo que los discursos de odio, cuál es la diferencia, qué es la desinformación, y me gustaría iniciar con Teresa. Tere, ¿nos platicas un poco más qué son los discursos peligrosos? Hola Mariana, buenas tardes a todas y todos, todes. Espero que me escuchen porque está granizando muy fuerte en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto participar particularmente en esta sesión porque desde hace tiempo lo habíamos hablado en la Red para la Diversidad en el Periodismo y sabemos que la agenda que abordamos inevitablemente se relaciona con esta vulneración a los derechos humanos de grupos, personas, colectivos y comunidades enteras. Mi compañero y colega Edgar ya ampliará la información, pero bueno, en términos muy generales, hemos identificado quienes trabajamos estos temas que los discursos de odio son aquellos mensajes con contenido que hace daño, con la intención enfocada de hacer daño, de perjudicar, de vulnerar a grupos, personas, comunidades, pueblos enteros, incluso en el caso de la violencia específica contra comunidades por su apariencia física, su orientación sexual, su color de piel, su ubicación geopolítica, su forma de pensar. Y
que además de este contenido dañino dirigido hacia grupos, personas, comunidades enteras, haya públicos o personas dispuestos a reproducir estos discursos, estos mensajes que dañan y vulneran la integridad física, emocional, psicológica, espiritual, política, religiosa de las personas. Estamos hablando entonces de un espectro muy amplio, de un espectro muy complejo, y también lo dijimos, lo mencionamos antes de iniciar este webinario, estamos hablando de personas que sufren día a día, cotidianamente, estos discursos, estos mensajes, y que tiene consecuencias que pueden ser desde las menos dañinas, aunque lo son, que es causarles un dolor emocional, hasta consecuencias muy graves, ¿no? Como los crímenes de odio o como el genocidio, que ha sucedido de manera contundente en algunas regiones del mundo, ¿no? Guatemala, México, África, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema sumamente complejo al que el periodismo, por supuesto, se tiene que aproximar. Muchas gracias. Gracias, Tere. Edgar, ¿nos quieres ampliar un poquito más justo esta diferencia entre lo que es el discurso peligroso y el discurso de odio, por favor? Claro. Muchas gracias por la invitación, y un poco siguiendo lo que nos estaba contando Tere. Digamos que esta parte del discurso peligroso surge de la necesidad de llevar a lo más concreto al discurso de odio. O sea, digamos, es lógico que esta parte de los discursos de odio, sobre todo en las redes sociales, donde todas y todos somos un medio de comunicación en potencia, hace que, digamos, que de alguna y otra forma sea como muy amplia la definición detrás de lo que realmente es un discurso de odio, y que además esté ligado de forma muy íntima con el derecho de libertad de expresión, ¿no? Entonces, esa necesidad de llevarlo a lo concreto hace que, pues, algunos teóricos estén proponiendo, digamos, encerrar o retirar, digamos, la palabra odio, considerando que es una palabra que evoca mucha emoción, y poniendo la palabra peligroso, ¿no? Entonces, los discursos peligrosos, según dice esta teoría, es discursos que de alguna u otra forma incitan a la violencia, a la discriminación, al confrontamiento, a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que de esa forma se pretende que las personas o los gobiernos o las personas que hacen regulaciones o algo así tengan un límite bastante más claro de hasta dónde, digamos, de hasta dónde regular sin violentar el derecho de libre expresión. Entonces, un poco la idea es esa. Ahora, puede ser debatible si quitar o dejar la palabra odio, puede ser debatible hasta dónde alcanza la libre expresión y hasta cuáles son los alcances y limitaciones de la libre expresión, pero que digamos que la idea del discurso peligroso son cualquier mensaje emitido a través de cualquier medio que esté dirigido a un grupo, sobre todo si ese grupo vive en condiciones de vulnerabilidad por cuestiones de orientación sexual, de raza, de religión, etcétera, 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 ¿no? Un poco, y que incita a la violencia, a la discriminación, al confrontamiento, al racismo, etcétera. Esos, digamos, sería como un poco la definición, o mejor dicho, cómo se entiende la parte del discurso peligroso. Muchas gracias, Edgar. Daniela, tú traías por allá algunas, nos habías compartido también una pues definición, ¿no? De hecho, unos ejemplos que tenemos ahí en pantalla. ¿Nos puedes compartir un poquito más de estos ejemplos? Sí, creo que había por ahí un tema de una definición. Bueno, solo antes de entrar a esto, para ampliar un poquito en la definición. Ahí está la definición. Sí, justamente discurso de odio y discurso peligroso. Como señaló Tere y como señaló Edgar también anteriormente, existe pues todo un debate con relación a qué podemos considerar discurso de odio, sobre todo considerando que se trata pues de un tema que, si bien el derecho internacional puede tipificar
está atravesado completamente por la libertad de expresión, pero una cosa que debemos de tener bien clara es que la libertad de expresión tiene, digamos, sus bordes, ¿no? Sus bordes que son la honra, digamos, la honra personal, la seguridad nacional y el discurso de odio. Entonces, la libertad de expresión tiene su borde, su límite, cuando se llega al discurso de odio. ¿Y qué es esto? Pues como lo señaló Tere, ¿no? Es toda esta expresión de discriminación hacia personas que se perciben como diferentes. Creo que aquí este es un elemento clave que a mí me gusta siempre destacar. Cuando hablamos de discurso de odio, hablamos de un grupo que se percibe diferente a otro y que esa diferencia justamente hace estas características que, ojo, son inherentes a la persona, porque habla de su raza, de su religión, de su orientación sexual, de su identidad de género. Es decir, son situaciones que son inherentes a la persona que no se pueden modificar y que esa situación hace que otro grupo le haga sentir como justamente alguien diferente, como otro grupo. Y hay unas cosas que tenemos que, o digamos, algunas claves como para detectar que puede ser discurso de odio y tener en cuenta que cuando hablamos de discurso de odio tenemos que tener muy en cuenta la influencia de quien lo pronuncia, es decir, la posición en la que se encuentra y si esta persona tiene la oportunidad de ejercer influencia en otras personas, ¿no? Tenemos también que se provoque una sensación de temor o una sensación de tensión generalizada en la pronunciación de este discurso, el contexto en el que se está realizando y la forma en la que los mensajes se difunden. Y aquí es un poco lo que algunos teóricos hablan de la diferencia entre el discurso de odio y el discurso peligroso, y es el tema de la incitación de la violencia. Es decir, puede haber discursos peligrosos que revictimicen, que estigmaticen y que de algún modo promuevan y provoquen la discriminación. Pero cuando hablamos de las consecuencias fatales del discurso de odio, como lo comentaba Mariana al principio, que tiene que ver con los crímenes de odio, entonces ahí hablamos ya que un discurso peligroso puede ser de odio cuando la probabilidad incluye la inminencia o la incitación a un delito. Es decir, cuando se está llamando a actuar en contra de un grupo o se promueve el restar derechos a un grupo o se promueve el obstaculizar la vida de un grupo por una situación de discriminación. Entonces es cuando brincamos ese borde que es tan importante, ¿no? Y en la prensa encontramos muchos ejemplos de discurso peligroso que se puede convertir en un discurso de odio porque justamente genera este tipo de situaciones. En Argentina recién hubo un crimen, un femicidio de una mujer de 28 años, que ha generado mucha desinformación. Este es un ejemplo que yo tomé de la agencia Presentes ahora recién, porque en algunos portales empezó a salir la noticia de que el presunto asesino iba a señalar que se autopercibía mujer para no ser culpado de femicidio. Y estos son unos ejemplos de notas donde salió esta información como real. Entonces, lo que provoca es que justamente se empiece a cuestionar la identidad de género como una moneda de cambio para conseguir algo o para salir de un problema, ¿no? Y este es un discurso muy peligroso porque entonces se empieza a generar la idea de que la identidad es una cuestión que se puede usar a placer y no es una cuestión inherente a la persona. Entonces es como un ejemplo muy práctico de cómo este discurso peligroso se puede convertir posteriormente en un discurso de odio. Digamos entonces que básicamente el parámetro para medir para ver la diferencia o para medir la consecuencia es justamente eso, ¿no? O sea, se convierte en un discurso de odio cuando ya lleva implícito toda la organización de un movimiento en contra de un grupo específico o la discriminación de un grupo específico y que también incluye un crimen como tal, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que es un gran ejemplo. Teníamos, y bueno, y justamente teniendo esa base, no sé si antes de pasar a esta otra pregunta me gustaría, Daniela, si puedes mencionar justamente en este combo de qué es un discurso de odio, qué es un discurso peligroso, que ya
ustedes tres han explicado de manera bastante amplia. ¿Qué tiene que ver eso con la desinformación? Porque es parte también de ese combo, ¿no? Antes de que pasemos a este otro punto, por favor. Sí, claro, justamente todo el discurso de odio tiene un ancla muy fuerte en la desinformación, porque la desinformación justamente apela a nuestros sesgos, a los sesgos que tenemos todas las personas, que son este conjunto de creencias con las que crecimos, con las que vivimos. Entonces, están basados básicamente en estereotipos y en estigmas, ¿no? Que si las personas migrantes son de determinada manera, que si las personas de la diversidad sexual son de determinada manera, que si las feministas son de determinada manera. Entonces, cuando circula desinformación en torno a estos grupos, esta desinformación se conecta emocionalmente con los sesgos que tenemos todas las personas y dicen, esto es verdad porque así pienso yo, esto es verdad porque así me educaron, esto es verdad porque eso es lo que decía mi abuelo, lo que decía mi maestra, lo que decía mi papá. Y de esa manera, el estigma y los prejuicios se convierten en desinformación, ¿no? Y justamente apelan a las emociones de un conjunto de personas que tienen exactamente los mismos sesgos. Por ahí más adelante hay como unos ejemplos bien específicos que creo que pueden ser muy, pues como más esclarecedores, pero ahí es donde está anclada el combo de desinformación, discurso de odio. Muy bien, y este combo pues obviamente tiene unos efectos, ¿no? En la percepción social de temas que tocan a lo que nos reúne el día de hoy en los otros webinarios, que tiene que ver obviamente con la diversidad en Latinoamérica, con la diversidad de grupos, de comunidades. Y también creo que aquí es importante recalcar que en todo este combo y en todo esto que venimos conversando, pues definitivamente los medios de comunicación tenemos un papel, y los periodistas, las periodistas tenemos un papel muy importante, clave, ¿no? Justamente en esta percepción social de cómo se va configurando esta percepción social de estos distintos temas. Y con esto me gustaría justamente irme a esta parte. ¿Qué opinan ustedes, no? ¿Cuáles son los efectos que tienen en esa percepción social? De temas como con los que hemos venido comentando, la población migrante, la agenda LGBTIQ+, pues los pueblos indígenas, todo lo que tiene que ver con violencia de género. Tere, empezamos contigo. Gracias, Mariana. Bueno, pues sí, justamente, como ya lo mencionó Daniela y Edgar, es un tema complejo, es un tema rico que admite matices y si me lo permiten, me gustaría retomar el aporte tan importante de Daniela de cuáles son estos famosos sesgos de confirmación, que es esta forma, esta tendencia que tenemos las personas a buscar información que coincide con nuestra manera de pensar y sabemos que los algoritmos funcionan mucho con este tipo de sesgo de confirmación. Es decir, si yo busco determinado tema, obviamente el algoritmo en todas mis búsquedas me va a devolver información que es afín a como pienso. Ahí tenemos un tema que debemos observar, digamos, para tener una lectura de contexto que nos pueda arrojar luces a cómo solucionar o acomodar respuestas creativas a tan sensible tema. El otro es el negacionismo. Revisando la literatura, las investigaciones académicas y periodísticas sobre estos temas de los discursos de odio y discursos peligrosos, tenemos, por ejemplo, este importante hito histórico que marcó un antes y un después en la historia reciente de Universal, pues, fue, por ejemplo, el negacionismo acerca del exterminio de personas judías, gitanas, homosexuales durante la Segunda Guerra Mundial, que esto lo vemos repetirse constantemente cuando se dirigen discursos que atentan contra grupos o personas en específico. No hay una negación de esta vulneración y de estas violencias que constantemente viven, por ejemplo, las personas migrantes en tránsito, las personas de la comunidad LGBTQI+, las mujeres. Y un gran tema que a lo mejor no nos da tiempo de hablar hoy, porque implicaría otro webinario, es este famoso tema rimbombante de la posverdad, o lo que implica que en un momento donde estamos saturados y saturadas de información, a muchos grupos o personas
este tema del periodismo, de contrastar, de la pluralidad, de verificar los datos, parece que no importan tanto frente a la generación de emociones o pasiones a los que nos vemos constantemente expuestas las personas cuando vemos estos discursos incendiarios contra poblaciones o personas específicas. Entonces, el reto que tenemos en el periodismo actualmente es muy grande porque el periodismo siempre atiende a, pues a la verificación de datos, al uso de herramientas, a la aproximación de los temas desde distintos enfoques. Y lo que vemos que pasa cuando, por ejemplo, cubrimos agenda antirracista, migración, feminismos, es que nos encontramos en redes sociales o en el debate público respuestas que no atienden a estos matices y a este diálogo, ¿no? Sino que atienden al incendio, ¿no? De las pasiones y de las posturas muchas veces anónimas, ¿no? Que incitan a la violencia virtual o física directa de las personas. Entonces, bueno, esto da para una reflexión muy extensa, pero sí me gustaría poner estos componentes para desmenuzarlos en otro momento o si nos da tiempo tocarlos, porque sí están profundamente relacionados con el tema de estos discursos y del papel que el periodismo tiene que jugar para abordar estos temas. Gracias, Tere. Y aquí justo están los ejemplos que mencionabas, Daniela, ¿no? De cuáles son los efectos pues, que tiene todo esto y qué percepción van generando justamente todos estos discursos. Y teníamos aquí, si nos quieres compartir el ejemplo de cómo, por un lado, revictimiza, te escuchamos. Estás en mute, creo. Perdón. En esta parte lo que quería yo ejemplificar era, por ejemplo, como caso muy específico, creo que todos recordamos la desaparición y homicidio el feminicidio de Devani Escobar. En algún momento fue señalada por medios de comunicación como escort o como acompañante. Este discurso, como les digo, estigmatiza no solo a la víctima porque la hace como, digamos, como causante de sus propias desgracias y males, esto que Rita Segato llama la pedagogía de la crueldad, sino porque también estigmatiza el trabajo sexual. Es decir, esto que tiene que ver con el derecho al cuerpo, ¿no? Este tipo de discurso, lo que vemos acá, bueno, ven que es una nota verificada, justamente hicimos toda la desinformación sobre el caso de Devani Escobar, y entonces dos de los ejemplos de los dos mensajes que combatimos en desinformación fue que había un presunto jaguar, que era una persona que manejaba a Devani Escobar en su trabajo como escort, y también que fue víctima de una banda de narco juniors, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la revictimización de las mujeres y dejar a un lado el tema de la violencia tan grave de género que se vive en nuestro país, como ponerla como un caso espectacular, un caso inédito, ¿no? Algo diferente, algo que se sale de la norma, cuando la norma en México es que las mujeres son víctimas de feminicidio. Y bueno, está este tema de estigmatizar el trabajo sexual. Tenía otro ejemplo que tiene que ver con el poner en riesgo. Este fue un tuit que estuvo circulando por ahí de que bomberas feministas causaron un incendio en Canadá, ¿no? Entonces, esta desinformación es peligrosa porque vincula a un grupo de mujeres feministas con un incendio provocado, asociando de manera maliciosa su adicción al movimiento con un afán destructivo. Esta nota, la verdad, es que era un incendio controlado, donde un grupo de mujeres estaba haciendo unas prácticas de incendio controlado de lo que llaman flora nociva. Se salió un poquito de control por el viento, pero nada que no pueda ser algo que esté dentro de los parámetros de un ejercicio de apagafuegos, ¿no? Y esto, por ejemplo, este tipo de cosas generan un discurso peligroso. Y creo que teníamos una más, creo que esas eran todas, porque luego ya otros ejemplos. Sí, esos eran los ejemplos. Tenemos otros ejemplos para otra parte de para el final. Sí, la conversación de ya en recomendaciones. Sí, gracias. Sí, gracias, Dani. Me recuerda a la típica de, bueno, como saben, en este webinario tenemos personas conectadas de diferentes países, pero bueno, para los que no estén familiarizados con el contexto en México, de esta estigmatización que se tiene, por ejemplo, de las mujeres, la típica de, es mujer, no sabe manejar, ¿no? O porque es mujer, es multitask. O sea, todos estos como mitos
que parecieran que son como un chiste, pero que al final pueden convertirse justamente en esto, en discursos peligrosos, ¿no? Y como también yo recuerdo en el caso de Devani, que desafortunadamente hubo por ahí algunas historias, algunas notas en medios de comunicación nacionales, y lo voy a decir con todas sus letras, donde el supuesto abogado hablaba de que ella había sido víctima pues de delito sexual, y realmente sin tener ni siquiera incluso ni la verificación, ni la confirmación, ni mucho menos la autorización de los padres. Y creo que también ahí tocamos justamente ese punto que ya ustedes previamente habían mencionado, que tiene que ver con la libertad de expresión, ¿no? Hasta dónde realmente podemos ejercer ese derecho. Edgar, no sé si quieres agregar algo a esta segunda pregunta, justamente de, ¿no?, de cómo se construye o qué responsabilidad pues tenemos en la construcción de esa percepción social de estos distintos temas. Sí, gracias. También es importante hacer ver que muchas veces también se le quita el valor, no el valor, sino el peso, digamos, que los comentarios emitidos en las redes sociales suelen tener para la vida de las personas y en general para la vida de la sociedad, ¿no? Lo primero que hay que pensar es que siempre lo que sucede en las redes sociales está inspirado, digamos, o es el reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. O sea, también tiene una raíz bien profunda, ¿no? O sea, si hay muchas personas o digamos, vivimos en una sociedad sumamente racista o misógina y así, eso se traduce inmediatamente en las redes sociales. Pero aquí es donde se vuelve perverso también. Y es que la violencia que se ve en las redes sociales, en Internet y en los medios de comunicación, la forma como titulamos tal o cual noticia, la forma como escribimos tal o cual noticia, eso tiene una consecuencia en el mundo real. Entonces, como que eso se regresa otra vez, digamos, a lo que estamos viviendo en vivo y a todo color. Y entonces eso, digamos, tiene un incentivo, una lógica circular perversa, ¿no? Que no nos deja un poco salir de pues de esta cultura tóxica, ¿no? De esta forma tóxica de ver las cosas, ¿no? Entonces, quizá eso es importante hacerlo ver, ¿no? O sea, cómo nosotros escribimos, no solo en las redes sociales, sino también como periodistas, cómo nosotros escribimos, titulamos, llamamos a las cosas, llamamos a las personas. Todo eso sí tiene una repercusión en el mundo real, ¿no? Gracias, Edgar. Y eso pues también me lleva o nos lleva, digamos, justamente al objetivo y a la misión de iniciativas como la de la red, como de Verificado, como de Periodistas de a Pie, de la Dolce Vele, ¿no? Que es básicamente buscamos compartir, digamos, experiencias, conocimiento, justamente en cómo mejorar nuestras coberturas periodísticas para evitar pues todas estas situaciones que se están mencionando. Y yo creo en lo personal que también creo que hoy más que nunca debemos de tener una conciencia mucho más grande de cómo sí lo que decimos, cómo lo decimos, cuando lo decimos tiene un impacto profundísimo en nuestras audiencias, ¿no? Que ese es otro justamente de los puntos importantes que el día de hoy también de alguna manera pues queremos tocar aquí con ustedes. Ya nos platicaba aquí Tere, ¿no? También estos efectos que estamos viendo en pantalla, Tere, de la polarización, los discursos peligrosos, la incitación a la violencia. No sé si quieras abordar un poco más esa parte. Creo que es importante que profundicemos un poquito más, si les parece, en este asunto de la polarización, por ejemplo. Tere. Sí, gracias, Mariana. Me gustaría retomar una de las ideas de Edgar que me parece muy atinada porque tiene que ver con la autocrítica que hacemos desde el periodismo. También antes de comenzar en el webinario a transmitir, hablábamos de que este caldo de cultivo que hay para la polarización, para la generación de estos discursos que incitan a la violencia, tiene su antecedente o tiene su base en cómo provenimos de sociedades profundamente autoritarias que plantean las realidades en blanco y negro, ¿no? Que son profundamente punitivistas, ¿no? Que aluden mucho al castigo, a la culpa.
Y lo digo autocríticamente porque obviamente estos diálogos abiertos, esta reflexión, estos matices requieren que nos sentemos a hacer un profundo ejercicio, primero de autocrítica como periodistas, luego como sociedades y luego como quién gana o quiénes ganan con estos discursos polarizantes, ¿no? Regularmente se habla de que los seres humanos tendemos por naturaleza a querer simplificar la realidad, porque puede ser muy cansado o muy agotador estar matizando todo y poniéndole complejidad a todo. Sin embargo, cuando estamos hablando de la vida y de la integridad de las personas, de personas que sufren con esta cultura de la violencia en línea y la violencia en la vida analógica, sí es importante detenernos a pensar, como bien lo dijo Edgar, en el discurso del periodismo, que muchas veces ha sido un discurso bélico, un discurso exacerbado, un discurso que no atiende a estos matices. Y eso no es libertad de expresión. Hay varios teóricos y teóricas que lo tienen muy claramente delimitado. Al final compartimos varios materiales donde podemos profundizar, pero obviamente sí hay una línea muy clara entre los discursos que incitan a la violencia, discursos peligrosos, y la libertad de expresión. ¿Cuál es el límite? Es cuando las personas o los grupos son vulnerados de manera virtual y real e incitan a la violencia, incitan a deshumanizar y a pensar que estas personas o estos grupos no tienen derechos humanos, no tienen capacidad de, digamos, de agencia o de dar una contrarréplica a lo que se está diciendo de ellos o de ellas, y que claramente incitan a dañar a estos grupos. Y entonces el periodismo lo que tiene que hacer es replantearse, como bien lo dijo Edgar o Daniela, cómo estamos cubriendo los hechos sociales, ¿no? Las noticias. Y también desde dónde nos estamos situando, ¿no? Porque sabemos que este diálogo sobre la objetividad y la subjetividad, pues ha sido rebasado y más bien atiende a el rigor periodístico y a la calidad de diálogo público que estamos promoviendo, ¿no? No incitando a la violencia, teniendo muy claras estas fronteras entre la libertad de expresión y estos discursos, y atendiendo también al tema de la censura, que esto lo vemos más en redes sociales, ¿no? Cuando dicen, no quiero que censuren lo que yo digo porque forma parte de mi libertad de expresión, pero hoy día sabemos que al menos las redes sociales más conocidas tienen parámetros para bajar publicaciones, ¿no? El uso de palabras clave específicas. Yo no quisiera hablar tanto de las redes sociales porque no somos expertos en ellas o sea, no creamos estas empresas, pero sí trabajamos en medios de comunicación y tenemos una responsabilidad social, y me parece que este espacio, más que darnos muchas respuestas, plantea preguntas y temas que nos gustaría abordar en momentos posteriores, ¿no? De acuerdo. Y ahí me gustaría, vamos a dejar este punto al final, porque a mí me intriga muchísimo como de manera personal y de manera profesional el cómo le hacemos para no subirnos a estos discursos y a estas interacciones que se dan en las redes sociales. Vamos a ver ese punto más adelante, porque creo que también sucumbimos a veces a la tentación, y por el hecho de ser periodistas pensamos que tenemos la necesidad o la urgencia a veces de subirnos a estas discusiones. Me gustaría saber un poco hacia el final, si gustan, retomamos ese punto. Creo que es algo que muchas personas queremos como saber cómo le hacemos, ¿no? Hablábamos también de, bueno, creo que Tere ya lo ha venido como mencionando de alguna manera, ¿no? Cómo todo esto amenaza pues la integridad. Esto que mencionabas tú, Tere, también aquí en tu slide de la deshumanización, la acusación, no sé si quieras agregar algo más de eso. Pues eso que, digamos, requeriríamos otro webinario para desmenuzar mucho el tema de la polarización, pero ya lo tenemos a la vuelta de la esquina en México con las elecciones. En Guatemala también sucedió. Digamos, podemos ver en tiempo real cómo desde estos discursos, cuando hay coyunturas políticas específicas, porque voy a poner este caso, de uno y de otro lado se empiezan a generar estos discursos, particularmente entre partidos políticos, y si el periodismo
no tiene claro el papel que debe jugar en una sociedad atendiendo a la pluralidad, la diversidad de opiniones, el contraste de las opiniones y el poner, digamos, las posiciones políticas respetuosas como parte de este diálogo abierto. O sea, si no tenemos claro eso, muy fácilmente podríamos o podemos caer en este tipo de discursos, ¿no? Que atentan contra grupos o posiciones ideológicas específicas. Ahí es cuando empiezan estos matices a ponerse en juego, ¿no? A complejizar esta realidad. Porque no necesariamente, por ejemplo, cuando se empiezan a polarizar los discursos, en un primer momento no necesariamente incitan a la violencia o al exterminio de una población o de un grupo en específico, pero sí empiezan a sentar las bases para escalar la violencia, ¿no? Correcto. A acusar, a amenazar, ¿no? A pensar que este grupo en específico puede ser peligroso para la sociedad y entonces incitar y cuestionar las posiciones ideológicas o políticas, ¿no? No estoy hablando ahorita de algo en específico, sino de cómo, por ejemplo, en periodos electorales comenzamos a ver esto, la deshumanización, la acusación, las amenazas contra la integridad, ¿no? Considerar que un grupo es peligroso y a medida que va avanzando, digamos, el periodo electoral en cuestión en cualquier país de América Latina o del mundo, empezamos a ver cómo se empiezan a escalar estos discursos, ¿no? Entonces, ahí quizá lo que valdría muchísimo es que el periodismo comenzara a atender esto en los webinarios, pero también en las salas de redacción y en el diálogo con sus audiencias. Cuestionarnos, digamos, volver al tema de la complejidad y a identificar dónde esta línea está siendo rebasada y está dañando a personas y a grupos en específico. Como tener un seminario permanente de autoanálisis y reflexión hacia el interior de los medios y de estar, eso sería una excelente idea que nos podemos llevar de este webinario, ¿no? Edgar, tú que acabas de vivir ahora la elección en Guatemala y que estuviste también ahí, pues yo al menos estuve como siguiendo tus tweets muy interesantes de lo que iba pasando en Guate. Platícanos. Sí, justo un poco siguiendo con la línea también de lo que estaba diciendo Tere, todo el tema de la polarización y sobre todo muchas veces también de estos discursos de odio nacen de intereses que ni siquiera tienen que ver necesariamente con, o sea, obviamente tienen que ver con discriminación y todo eso, pero digamos que no es el fin último, sino el fin último es justamente activar como los sesgos de las personas para encaminarlos hacia otras visiones, hacia otras opciones políticas, hacia otras opciones ideológicas, ¿no? Ahora justo en Guatemala acaba de pasar, uno de los candidatos tiene una hija lesbiana y alguien puso las fotografías de él entregando a su hija en la boda, que se casó en México, por cierto. Y durante una entrevista en un medio muy reconocido le preguntaron al candidato sobre eso, porque digamos que obviamente cuando filtraron esas fotografías no las filtraron solo así, sino las filtraron con mil mensajes y mil textos, digamos, que discriminaban a las personas de la comunidad LGTBIQ+. Y él contestó muy, digamos, se portó muy abierto a contestar eso, pero un poco también la reflexión ahí era para el periodista, ¿no? O sea, ¿por qué está preguntando sobre algo que primero no es de interés público? Y un poco era lo que decía también Daniela, ¿no? O sea, esto de venir y tomar algo que es de la esfera privada y lanzarlo al interés público con la intención de hacer daño. Y por el otro lado también caer en el juego de legitimizar, digamos, que eso realmente es información o es una noticia o es algo que hace algún tipo de sentido presentarlo en un medio periodístico, ¿no? O sea, cuando realmente no lo es. Entonces muchas veces también el interés ni siquiera es, digamos, en contra de tales o cuales grupos, aunque sí lo genera, el interés es solo
ideológico o el interés es solo que las personas empiecen a desconfiar de cierta opción política, de cierta opción ideológica, de ciertas ideas, de ciertas personas, y ni siquiera tiene que ver tanto con el grupo al que se está vulnerando, aunque indirectamente se está vulnerando, ¿no? No sé si me doy a entender, como que esos intereses, que esas narrativas polarizadoras un poco quedan difuminadas, ¿no? Al momento que sale la información, y de todas formas hace daño. Entonces también habría que tener cuidado con esas narrativas, y también qué se puede tomar para publicar y qué definitivamente no vale la pena ni siquiera mencionar. Claro, y vamos llegando a este acuerdo, creo, colectivo aquí en este webinario, de que todo eso se combate justamente con una correcta preparación desde quienes estamos trabajando en medios o en iniciativas de comunicación, ¿no? O sea, aprendiendo justamente a cómo debemos de hablar de todos estos temas. Daniela, ¿querías mencionar algo más sobre el asunto de la polarización como tal? Yo creo que un poquito en el tema de identificación, más bien de identificar el discurso de odio para que nosotros no, digamos, no vayamos a recaer en ese espacio. Sobre todo ahora que mencionabas, Mariana, y comentaba Edgar, el tema político. Bueno, dentro de las contiendas el discurso tiende a polarizarse, y el tema de la discriminación es algo que sale a relucir, ¿no? En una sociedad que es tan clasista como racista, no podemos evitar que este tipo de cosas desgraciadamente salgan, pero sí podemos evitar propagarlas. Es decir, como periodistas creo que el tema aquí es estar al pendiente de, independiente que lo haya dicho el candidato o la candidata puntera de la elección que estemos cubriendo, tener en cuenta que si el mensaje es hostil hacia un grupo determinado de personas o hacia una persona en específico, si tiene comentarios que le deshumanizan, estamos ante un discurso bastante peligroso. También tener en cuenta la motivación de quien lo emite, ¿no? Si esto es, la intención es como comunicarle al otro que es diferente a mí, y que hay unos que somos unos buenos y otros que somos los malos, y los buenos tenemos estas características y los malos tienen estas características, ahí nos estamos encontrando ante este tipo de discurso. Y también pues tener muy en cuenta quién va dirigido, ¿no? Si este discurso va dirigido a un grupo vulnerable, entonces seguramente nos encontramos ante un discurso muy peligroso y podemos evitar replicarlo. Creo que eso es algo que ya a mí me interesaba poner en la mesa, porque es algo que nos topamos mucho con el tema de la polarización. Gracias, Daniela. Dice aquí Gabriela Vargas, es acertado lo que comenta Edgar, ya que cada periodista debe asumir la responsabilidad de cómo desempeña su trabajo. La ética debe ser eje rector de nuestras coberturas y no exaltar los prejuicios sociales hacia ningún grupo. Y también, más o menos en ese sentido, dice Ricardo Gabriel, en el manejo del lenguaje y sus términos está que no hay capacitación, actualización, información para informar adecuadamente a las audiencias. Es una tarea. Gracias, Ricardo Gabriel. Justamente estos espacios buscan eso, ¿no? A apoyar a la mejor capacitación de lo que debemos hacer, o el deber ser también del periodismo. Metzi Rosales dice, también desde el periodismo contribuyes a criminalizar el término aborto. Como ejemplo, supongo que lo menciona Metzi, porque siempre en las coyunturas electorales, esto es súper relevante, se les pregunta a los candidatos y candidatas si lo apoyan para PREC, no sé qué es PREC, pero me imagino para la elección como tal. Y justamente ese es un punto que ahora, por ejemplo, en México vamos a tener elecciones, en Guatemala acaban de pasar elecciones, y en muchos de nuestros países en la región vienen procesos electorales. Y siempre pasa que tocan los temas que tienen que ver con diversidad, ¿no? O sea, se usan estos temas incluso como bandera de campañas y tal, y entonces se habla de los temas, se sensacionaliza muchas veces con los temas, y si luego revisamos, ya en el ejercicio de la administración pública de estas personas que llegan al poder, a la administración, pues a veces ni se vuelven a tocar los temas, ¿no? Pero en el Inter se hace todo se crea todo un sensacionalismo y se usan realmente como banderas políticas. Entonces creo que es súper relevante que estemos como muy al día de cómo es que debemos de hacer nuestra tarea nosotras las personas periodistas, y creo, ya hemos ido hablando de esto, pero
justamente ahí es donde queríamos volver a tocar este punto de la importancia de la libertad de expresión y qué papel juega, hasta dónde sí podemos y hasta dónde debemos mantener como ciertas limitantes, ¿no? Y aquí yo quería retomar este punto que les mencionaba hace rato, es como, ¿qué recomendarían ustedes o cómo podemos hacer, incluso como para no sucumbir a estas dinámicas que se dan mucho en las redes sociales, por ejemplo, donde alguien dice algo y el otro le contesta y al rato vemos una cadena impresionante de dimes y diretes que realmente pues no aportan gran cosa, ¿no? ¿Qué pueden ustedes recomendar? Porque en mi percepción personal creo que algunas personas periodistas, por el hecho de pensar que son periodistas o pues, son personas con voz y voto público, no voz y voto público, pero con, pues sí, de alguna manera son personas públicas, pueden externar lo que sea, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo no subirnos a esto como periodistas? O si debemos subirnos incluso. No sé, Dani, Edgar. Yo creo que esa es una buena pregunta, Mariana. Obviamente dependerá y de las políticas de cada medio, y por eso también un poco sería importante tener como líneas editoriales, protocolos, un poco para responder a estas cosas. Como periodistas o como personas en general que estamos todo el tiempo en redes sociales, que ahí nos enteramos de cosas y así, y sobre todo en estos temas que son tan emocionalmente, o sea, que nos pegan emocionalmente. Yo, digamos, habría que considerar siempre que no necesariamente las redes sociales son el espacio de diálogo que tanto nos prometieron cuando recién empezábamos, ¿no? O sea, eso no necesariamente es un espacio en el que vas a hacerle cambiar de opinión a alguien que te está atacando por lo que sea o que ha emitido un comentario por lo que sea, ¿no? O en contra de los migrantes o en contra de cierto grupo, o sea, digamos, no se va a lograr convencer a nadie ahí, ¿no? Entonces, una buena práctica siempre es dar un paso atrás antes de contestar, dejar que baje un poco la emoción. Son temas, nuevamente digo, cargados con mucha emoción. Y luego tratar de analizar la situación de una forma lo más racional posible, tomar conciencia de mis hábitos de consumo de este tipo de información, y luego pues un poco tratar de reaccionar desde la racionalidad. También hay que tomar en cuenta que los algoritmos, si bien sí funcionan un poco mostrándonos solo lo que nos gustan, también funcionan mostrándonos lo que nos mantiene más tiempo ahí. Entonces, digamos, una discusión en redes sociales sobre cualquiera de estos temas que pueda durar, qué sé yo, todo el día contestando tweets o contestando comentarios o algo así, lo que hace un poco es darle mucha relevancia a un comentario que quizá pudo haber pasado desapercibido si no empiezo a usarlo o a contestarlo sí, pues a tratar de dar a conocer mi opinión al respecto. No sé si me voy a entender. Sí. Pero un poco la recomendación sería eso, ¿no? Como un paso atrás y tratar de contestar de la forma más racional posible, si es que vale la pena contestar o simplemente no. Incluso empezando como por la reflexión de realmente si vale la pena contestar, o sea, sí, mi libertad de expresión me permite contestar y decir, pero realmente qué tanto vale la pena involucrarse en. No sé si Tere o Dani quiera agregar algo sobre este punto. A mí me gustaría volver a poner sobre esta mesa de diálogo quiénes ganan y quiénes pierden, o quién gana y quién pierde. Obviamente las empresas ahora sabemos que el algoritmo, o sea, no importa el número, la calidad de los comentarios que haya en redes sociales, lo que importa es la cantidad. Entonces, en la medida que esta estrategia polarizante se incremente, los algoritmos pues van a ser bien felices, las empresas, ¿no? Porque están alimentando numéricamente el número de interacciones, pero no necesariamente esas interacciones en términos de calidad son representativas de un diálogo, porque no es un diálogo. Hay que recordar
que la polarización es una estrategia que alimenta visiones opuestas, peleadas y permanentemente confrontadas de esto que llamamos realidad. Y esto impide el diálogo porque permanentemente hay una crispación en estos espacios y por lo tanto afecta no solamente el espacio mismo virtual, sino las relaciones entre las personas de una familia, de una sociedad, de una comunidad, porque apela mucho a las emociones, a los prejuicios, incita a la violencia. Y esto me remite al informe del Instituto Reuters de este año, que revela que las personas están dejando de consumir pues, información periodística y algunos se han alejado de redes sociales o de contenido, porque justamente son estos espacios que polarizan los que hacen que familias se confronten, se dejen de hablar, se puedan pelear, sociedades completas, comunidades. Entonces, digamos, ¿quién gana? Quizá todos estos generadores de algoritmos que van ganando publicidad y espacios y pierde la sociedad en diálogo, porque en realidad no es que todas las personas tengamos que pensar igual, al contrario, podemos pensar diferente y la línea es el respeto y el diálogo, pero obviamente estos discursos no le apuestan a eso, lo que le apuestan es a alimentar la animadversión y son los partidos políticos, son las empresas y son quienes ganan, ¿no? Quienes ven favorecidos pues sus ganancias políticas, económicas con esta confrontación social, cultural, que nos daña a las personas y a los colectivos, ¿no? Sí, muchas gracias, Tere. Qué bueno que regresaste a ese punto, porque y tenemos grandes ejemplos, pues ya vimos lo que sucedió en Estados Unidos, ¿no? En las administraciones pasadas con esta polarización que ya existía, pero que se vino a incluso legitimar con el mandatario en turno y que pues desafortunadamente vemos de alguna manera estos juegos replicarse pues en nuestros países en América Latina. Daniela, ¿tú querías agregar algo más de este punto, porfa? Yo la verdad creo que sí está suficientemente discutido, sobre todo si acaso alguna cosa que hay que agregar es que entiendo yo perfectamente que la mayoría de los periodistas y de los periodistas estamos sujetos a ciertos parámetros dentro de las redacciones y que a veces es muy difícil luchar contra la inercia de la nota que hay que mandar, del diarismo, de la exigencia de los portales, de la exigencia del reporte en vivo y entonces primero, pues decirles que les entiendo, ¿no? O sea, que es muy complejo, pero si cada vez intentan de un poco a poco tratar de que esas coberturas donde nos damos cuenta que le vamos a dar voz a alguien que no vale la pena darle voz, pero nos están pidiendo la nota en la redacción, podamos aprovechar esos momentos de tocar esos temas para incluir algo más en nuestros textos, para incluir algo más en nuestras notas, el por qué está mal, lo dijo pero está mal, ¿por qué por esto? Basado en esto, ¿no? Entonces, de algún modo con eso podemos ir paliando un poquito el inundar de este tipo de discursos los medios y las redes, cuando no podemos evitarlo. Gracias. Y en un momento más vamos a ver justamente como ya de manera más concreta estas recomendaciones editoriales que les vamos a compartir. Me gustaría abrir aquí un espacio, si les parece, de 3-4 minutos para cada uno de ustedes, para hablar en concreto de cómo sus organizaciones pues vienen realizando esta increíble tarea de ayudar al combate a la desinformación, ¿no? De la alfabetización mediática, etcétera. Y también pues obviamente para que las personas que nos acompañan el día de hoy se lleven ideas más concretas de pues no solamente la realidad que estamos enfrentando o el reto, yo no me gusta usar la palabra problema, sino el reto y qué áreas de oportunidad se nos presentan nosotros como periodistas y qué podemos hacer. Me gustaría empezar aquí con Teresa, que nos platique más sobre qué se hace para todo esto desde la red Periodistas de a Pie. Te escuchamos, Tere. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues como ustedes saben, o algunos a lo mejor no, la red Periodistas de a Pie tiene 15 años trabajando con un modelo que está muy relacionado con temas de capacitación, investigaciones colaborativas y la creación, el fortalecimiento de redes. Uno de nuestros proyectos
para este año hay algunos más sobre temas de cobertura en temas laborales, diversidad sexual, territorio, agenda antirracista, pero en particular el que tiene que ver con el tema de hoy es la creación de una línea editorial en la lucha contra la desinformación, muy vinculada al papel que hacen reporteros, reporteras de medios locales y el diálogo con sus audiencias. Básicamente este proyecto lo que intentará aportar a lo largo de estos 3 años es aportar al diálogo social en México, al diálogo cultural, al diálogo político, al diálogo democrático. ¿Cuál es el papel del periodismo y en particular de los medios que tienen un diálogo con sus audiencias en una relación más como crítica hacia los contenidos, ¿no? Le llaman relación dialógica, pero básicamente es dejar de pensar en las audiencias como solamente consumidores y consumidoras de contenido e involucrarles de manera mucho más participativa a esta reflexión que ahora estamos dando, por ejemplo. Entonces, desde hace al menos 2 años, varios medios que conforman la alianza de la Red Periodistas de a Pie han establecido encuentros lúdicos, encuentros con un componente participativo muy intenso y un diálogo acerca de los temas que les preocupan, que les ocupan, y a través de distintos, ¿no? Por ejemplo, laboratorios de intercambio con las audiencias, tertulias, encuentros más informales, y lo que estamos planteando este año es la construcción, y ahí viene ya la parte de la propuesta, si quieres podemos ir directo, que ya está muy vinculado, hacia propuestas muy concretas, quizás más adelante, así. Para aterrizarlos concretamente ya tenemos avanzado en nuestro código de ética, pero también hacer líneas editoriales que consideren, por ejemplo, el uso del lenguaje, la relación con las audiencias, el diálogo regional sobre estos temas, atender a complejizar el debate de la pluralidad, por ejemplo, ¿no? En Periodistas de a Pie sí tenemos un periodismo situado, es decir, hacemos cobertura de temas de la agenda de los derechos humanos, sí tenemos un posicionamiento ante temas como la migración, los feminismos, la agenda antirracista, pero sí nos importa muchísimo que este diálogo con las audiencias pase también por escuchar otros puntos de vista, otras opiniones, y que esto pueda quedar de manera muy concreta en protocolos, en manuales de estilo, en los códigos de ética, es decir, cuáles son estas fronteras que al menos en la Red Periodistas de a Pie sí atienden a los contenidos que estamos compartiendo con las audiencias, ¿no? Y también a este diálogo regional, por eso es muy interesante pues el diálogo con Edgar, con la DW, porque hay muchos medios que están haciendo lo mismo y que también se están haciendo estas mismas preguntas. Y en este diálogo invariablemente pensamos en las audiencias, o sea, en incluirles de manera consistente, no solamente en redes sociales su opinión, sino invitarles a pensar en las formas en las que podemos darle la vuelta a estos discursos polarizantes que pueden ser muy atractivos en muchas ocasiones, porque como bien lo dijo Edgar y Daniela, aluden a nuestra víscera, a nuestra emoción, a nuestras pasiones, a nuestros sentimientos. Creemos que no está peleado la emoción con la razón, pero estos mecanismos están muy bien pensados. O sea, no es gratuito que estos discursos cada vez crezcan más. O sea, hay toda una estrategia detrás de ellos y la idea es poder compartir en estas comunidades locales cómo se generan estos discursos, ¿no? Y poder, pues, generar, digamos, procesos creativos o propuestas creativas que a lo mejor no habíamos pensado, ¿eh? O sea, todavía este proyecto está en proceso. Ya hemos probado estos diálogos y estas formas, pero seguramente en el camino encontraremos otras que no habíamos pensado. Y de eso se trata esta propuesta, está en construcción. Y ahí compartes los principios. Perdón, sí, lo de los principios, ¿no? A dialogar con Daniela y Edgar sobre esto, ¿no? La pluralidad, la diversidad, el diálogo, que si se fijan bien, estos principios son los principios del periodismo. O sea, no estamos ahorita como inventando el hilo negro. Esto
lo aprendimos en la universidad, o sea, la pluralidad, la diversidad, el debate, el respeto, la representación, pero quizá a lo mejor refrescarlos a la luz de estos temas. Gracias, Tere. Y aquí quisiera hablar un poco de, bueno, darle la voz a Daniela, porque justamente en esto de la interacción y de considerar a las audiencias, Verificado, pues justamente el 80% del trabajo que realiza Verificado está basado en eso, ¿no? O sea, si observamos la comunicación que maneja el medio, la agencia pues verificadora siempre está como recibiendo y promoviendo de manera amplia en las redes el qué es lo que la gente está escuchando, de que cuál es la desinformación que está de moda o viral en ese día, justamente para que a partir de ahí se pueda establecer una agenda del día, ¿no? Dani, no sé si nos puedas compartir más ahora justamente qué hace Verificado para pelear y combatir todo esto que hemos ido conversando el día de hoy. Bueno, como lo comentaste, Mariana, una parte súper importante del trabajo que hace Verificado viene a petición de las audiencias. Por eso estamos constantemente compartiendo el número de nuestro WhatsApp, así como recibiendo mensajes en nuestras redes sociales con respecto de temas que circulan y que causan en las personas alguna duda, ¿no? Pueden ser temas de cualquier tipo, temas políticos, de temas de ciencia, de tecnología, de salud, sobre todo. Y nos hemos dado la tarea pues, de tratar de resolver todo aquello que esté en nuestras manos, ¿no? Con nuestras manos me refiero a todo aquello que sea verificable, porque hay cosas que desgraciadamente no están vinculadas ni a hechos, ni a dichos, ni a hechos consumados y por lo tanto no pueden ser verificables. En estas cuestiones recibimos muchas preguntas, por ejemplo, de las notas que les mostré ahora, por ejemplo, esto de las bomberas feministas, fue una nota que nos mandaron por WhatsApp y de ahí surgió el tema de la verificación. Entonces creo que hay muchísimo interés por parte de la gente y por parte de la audiencia en saber si lo que están recibiendo es real, ¿no? Y también cómo justificarlo, cómo verificarlo, cómo adquirir herramientas por su cuenta. En Verificado específicamente en el tema de combate al discurso de odio tenemos dos estrategias que si quieres, Mariana, es básicamente cómo se afronta el discurso de odio. Podemos... Perdóname que te interrumpa, nada más quiero hacer referencia aquí a un comentario de Ana Rosario Terrazas que justamente dice qué narrativas se pueden utilizar para combatir esos discursos y tengo aquí los ejemplos que nos pasaste, ¿no? Sí. Escuchamos. Bueno, nosotros basamos nuestro trabajo en dos bloques específicos, lo que es una contranarrativa y lo que es la narrativa alterna. Una contranarrativa es una respuesta inmediata a un hecho que ya se está difundiendo, que es desinformador, que genera estigmas, estereotipos, es un discurso peligroso que se puede convertir en un discurso de odio. Usualmente estas cosas llegan a petición de parte. Oye, miren lo que está circulando, a mí se me hace que esto es falso. Entonces, son personas o va dirigido de algún modo a un público que ya duda, ¿no? Que ya no cree que esto pueda ser verdadero y simplemente busca la confirmación, ¿no? O en ocasiones llega porque se está haciendo muy viral y nuestras fact-checkers lo detectan en el monitoreo diario y es justamente salir a combatir una narrativa adversa, como por ejemplo la de las bomberas, ¿no? Ya está ahí, está circulando y entonces tenemos que hacer una contranarrativa, tenemos que señalar con dichos, con hechos, con datos, que lo que está circulando ahí es engañoso o es falso y es peligroso porque al final del día puede generar un ambiente de discriminación y un ambiente de coartación de derechos humanos para un grupo de personas en específico. Pero como además tenemos esta parte, como lo comentaba Tere ahora que mostraba la línea de trabajo para irse hacia pie, esta cuestión de querer trabajar con las audiencias, de no solamente publicar información, sino también compartir información que pueda ser útil. Entonces también manejamos el tema de una narrativa alternativa. ¿A qué vamos con esto? A que antes que las cosas se pongan complejas, generar productos informativos para llenar estos vacíos de información que son susceptibles a convertirse en desinformación y posteriormente en discursos de odio. Una narrativa alterna es cuando generamos a profundidad el abordaje de un tema explicando lo que suele circular por ahí como estigma y lo que es en realidad, ¿no?
donde nos damos la oportunidad de trabajar sobre alguna cuestión en específico de una manera más amplia, con especialistas, con datos, con hechos, y esto genera pues una información que al final del día produce conocimiento, que es lo que se trata el periodismo. Como ejemplo, y solo para mostrar un par, bueno, como les decía, una contranarrativa es esa de, creo que aquí tengo un par, una contranarrativa. La Agenda 1 2023 de la ONU no busca legalizar la pedofilia, ¿no? Esto circula muchísimo porque Perdón, hay es toda casi que una... increíble de ver eso circulando, ¿no? Pero sí pasa, ahí está, Sí, pues. sí pasa, porque hay todo un grupo de gente que habla sobre esta agenda progre de la ONU y que la ONU nos quiere meter la ideología de género y que nos quiere meter, como si eso existiera para empezar, o que nos quiere meter todas estas cuestiones y equiparan el tema de un delito como es la pedofilia con el tema de una orientación sexual, ¿no? Entonces, al tratar de ponerlas en el mismo nivel, generan este tipo de intrincados discursos que aunque ustedes no lo crean, hay personas que nos dicen, ay, no es necesario hacer una verificación de ese tema. Y hay personas que dicen, ay, qué bueno que lo pusieron porque yo ya estaba por preguntarles, ¿no? Entonces, si a cualquier persona le genera duda, esto hay que señalarlo. Y esto es justamente hacer una contranarrativa. Esto es falso, ¿no? Desde la verificación del discurso, buscar la información para contrapuntear, para contradecir aquello que está circulando y que genera un discurso de hoy. Pero también tenemos... Perdón, y que además tiene que ver justamente, ni siquiera es que tuvimos que inventar la rueda, o sea, esto es parte inherente del periodismo, de la función del periodista, Claro. ¿no? Que es explicar, educar, o sea, es parte de nuestra función como periodistas. Cuando decidimos ser periodistas, firmamos, bueno, no necesariamente en el sentido figurado, pues una responsabilidad hacia nuestras claro, audiencias, pues. claro. Y ese simplemente es la responsabilidad con la información verdadera, ¿no? Con los hechos. Y esto es lo que hacemos como una contranarrativa. Pero también manejamos la narrativa alterna, que es como señalaba, preparar contenidos específicos que nos ayuden a interactuar con la audiencia de una manera en que podamos ir a profundidad con un tema, ayudándonos con especialistas para tratar de explicar fenómenos complejos. Como por ejemplo, cómo la desinformación puede culminar en transfobia y violencia institucional. Y agarramos una serie de dichos comunes contra la comunidad, contra la población transgénero y empezamos a decir, bueno, esto es falso, etcétera, etcétera, ¿no? Como cuando se habló mucho de las nuevas legislaciones en Ciudad de México y por ahí circulaban rumores de que se quería hormonizar a los infantes desde no sé qué edad y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos explicando de una manera más amplia. Y también, por ejemplo, esta otra, ¿no? Más de una razón para migrar. De repente hay un estigma sobre las personas migrantes que las mueve solamente un interés económico, cuando la verdad es que la migración que se experimenta no solo hacia los Estados Unidos de Norteamérica, sino en todo el globo, está relacionada con temas de seguridad, con temas económicos, incluso con temas de cambio climático, cuando las tierras dejan de dar, cuando el agua se acaba y no tenemos ese conocimiento de que hay muchísimas más razones, ¿no? Entonces, esta es otra manera de dialogar con la audiencia, trabajando o abordando temáticas antes de que algo, digamos, explote, ¿no? Sino como una especie de previo, ¿no? Como un periodismo más preventivo. Gracias, Daniela. Creo que había por acá, bueno, antes de pasar a las recomendaciones finales, Edgar, por favor, si nos puedes compartir más de qué está haciendo justamente la Deutsche Welle Academy en América Latina y en general, pues, para estos temas tan importantes. Gracias. Sí, bueno, para los que no saben, la DW Academy es el centro de capacitación de periodistas y de transferencia de conocimientos de la DW, de Deutsche Welle. Deutsche Welle Academy o DW Academy tiene proyectos en más de 70 países alrededor del mundo. En Latinoamérica trabajamos en varios países, en la región, sobre todo Centroamérica, México. Trabajamos en México, en El Salvador y en Guatemala a través de diferentes socios en temas de alfabetización mediática e informacional, que básicamente es enseñarle a la ciudadanía
o a las audiencias a hacer un uso crítico y ético de los medios de comunicación, entendiendo medios de comunicación desde la perspectiva más amplia posible, o sea, incluyendo redes sociales, etcétera. Como DW Academy también tenemos algunos proyectos que no necesariamente son a través de nuestros socios. Por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama Agenda contra la Desinformación, que es, nos hemos dado cuenta que mucho del conocimiento sobre desinformación, sobre discurso de odio, viene del norte global y no hay, digamos, mucho conocimiento en el sur global al respecto. Entonces hicimos una exploración con varios expertos de alto nivel de toda la región en la que pues también tratamos de entender un poco cómo funciona la desinformación en nuestros países. Y también tenemos varias ofertas de formación en temas de alfabetización mediática e informacional, en temas de discurso de odio, en temas de la lucha contra la desinformación, que están dirigidos sobre todo a organizaciones y a medios de comunicación que de alguna u otra forma pues, tengan estos intereses, ¿no? También desarrollamos muchas metodologías, muchas formas digamos, enseñar esto, de reflexionar sobre estos temas desde una perspectiva más lúdica, más dirigida a jóvenes, más dirigida a la audiencia en sí, y también trabajamos un poco también sobre cómo los medios de comunicación se pueden acercar a las audiencias y hacerlas parte también del periodismo que hacen o del contenido que crean, ¿no? Un poco por ahí va el trabajo que hacemos a través de DW Academy. Muchas gracias, Edgar. Y aquí en pantalla algunas sugerencias o recomendaciones, recursos que aquí Tere nos comparte, pues para que puedan seguir. Está Periodistas de a Pie, Verificado, Colombia Check, Chequeado, Ojo Biótico, Perú, en Perú. Racismo y discursos de odio, ahí en el PDP tiene bastantes recursos también desde su página. Y este otro de Las palabras importan. También, si van a Verificado, tenemos, Dani, no sé si les quieras comentar de todos los recursos que hay desde Verificado también para aprender a verificar y otros recursos también. Sí, tenemos un par bueno, en específico un webinar que hicimos con It Gets Better, creo que Mariana les ibas a pasar. Ah, sí, déjame. No creo que no se los puedo pasar yo. Hace un par de años hicimos un webinar con It Gets Better que se llama Comunicación sin Estigma, que tiene un módulo específico sobre discursos de odio. Está grabado en YouTube y lo pueden encontrar los slides. Digo ya, es como que si quieren ver toda la conversación y si quieren ver todo el diálogo, lo pueden ver en YouTube a través del canal de YouTube de It Gets Better. Pero adicionalmente pueden entrar a la Verificabla, así se llama, Verificabla de Verificado, y ahí van a encontrar 3 cosas: cursos gratis, herramientas y también unos tutoriales que de hecho hicimos con el apoyo de la DW Academy para poder verificar información, verificar fotos, verificar videos, verificar hacer rastreo de perfiles, etcétera. Entonces tenemos ahí en la Verificabla una gran cantidad de recursos que les puede servir. Y bueno, específicamente en tema de discurso de odio, tenemos ese webinar que ahora les puede... No les puedo pasar el link porque si me saco de aquí se nos congela el seminario, pero si mal no recuerdo se llama It Gets Better. Lo pueden googlear, ¿cierto? Sí, está en YouTube. O si tú puedes compartir ahí en el chat la página, el link de Verificado, y a lo mejor desde ahí también lo pueden revisar. Ahí está ya gracias. Ahí lo pueden ver. Muchas gracias. Y aquí algunas otras publicaciones también como sugerencias. Si quieren hacerle un pantallazo, lo vamos a dejar allí un momentito para que tomen nota. Y me gustaría pues ir cerrando esta conversación. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias por
por su interés en la red. Y bueno, pues creo que abarcamos muchos temas, pero todos igualmente importantes. Podríamos profundizar en cada uno de los aspectos todavía muchísimo más, pero creo que un poco la idea del día de hoy también era como tocar el tema, ¿no? Como decía Tere al inicio, ya tenemos más de un año y queriendo hablar de este tema desde las actividades de la red, y bueno, ya por fin se nos hizo hoy, que es un tema como muy necesario, sobre todo por el contexto que estamos viviendo ahorita en nuestras regiones con las elecciones que acaban de pasar en Guate, las elecciones que se vienen en México, en Colombia, Argentina. O sea, va a haber mucho que hacer en esta parte de, pues, de estar al pendiente de los temas que se cubren y de cómo estamos cubriendo los temas, ¿no? A mí me gustaría, para cerrar, escucharles en una reflexión pues personal, digamos, desde su experiencia, en qué sigue para, además de lo que ya han compartido el día de hoy, ¿cuál creen que es como el paso siguiente que tenemos que tomar los periodistas, las periodistas, en esta responsabilidad pues que tenemos como profesionales, y hasta diría yo que como una responsabilidad cívica, ¿no? De combatir la desinformación, combatir los discursos de odio, que como ya vimos ampliamente el día de hoy, lo único que hacen es polarizar, fragmentar, dañar, discriminar, sobre todo en un contexto tan complicado como lo es la era digital, donde si bien yo siempre recalco los grandes beneficios que nos trajo, también creo que nos trajo grandes retos, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que cerráramos con una reflexión personal. ¿Cuál creen que es el siguiente paso? O de manera personal, ¿cuál creen que es el siguiente paso que ustedes darían en esta lucha contra esta desinformación, estos discursos? Me gustaría empezar con Edgar. Te pasamos la palabra. Bueno, hay muchos pasos. El más Digamos importante. que sí. Bueno, lo primero sería siempre pensar, o yo creo que ya es un momento importante para que los medios de comunicación y pues nosotros y nosotras como periodistas podamos tomar a la audiencia o tener una relación con la audiencia más cercana. Y eso también puede ayudar un poco a que las audiencias puedan entender cómo es que hacemos nuestro trabajo, y además de eso, eso les va a permitir identificar, digamos, diferentes tipos de desinformación y también de discursos de odio, y también las motivaciones que puedan haber detrás. Eso sería una primera opción. Y como personas también, cada vez se hace más importante también reflexionar sobre cómo estamos utilizando los medios, pero no solo nosotros y nosotras, sino también cómo están utilizando los medios las personas que tenemos cerca, como tomar conciencia sobre el uso que terceros dan a los medios de comunicación, y no dejarlo pasar tan como que si no esté pasando nada, sino un poco entablar diálogo persona a persona con las personas que tenemos cerca, y quizá eso pueda ser una diferencia. Y también algo que es importante y que me parece que es que ya o sea, que ya tenemos que empezar a hablar de eso, es el tema de las inteligencias artificiales, y también tener en cuenta que toda la información con la que estas inteligencias artificiales están entrenando también incluyen los mismos sesgos que ahora están generando también estos discursos de odio. Entonces, que es muy probable que digamos, los discursos de odio y los discursos peligrosos también incluso se puedan seguir reproduciendo a partir de la generación de contenidos con estas herramientas. Entonces, esas cosas siempre hay que tenerlas a la vista. Creo que eso sería importante. Y por último, un trabajo de articulación hacia un fenómeno que, sobre todo en el entorno de comunicación, en el ecosistema de medios, es multidimensional, ¿no? Que necesita muchas vistas, muchas perspectivas y muchos ángulos para entenderlo y para combatirlo. Muchas gracias, Edgar. Ya nos diste el siguiente tema. Ay, sí, la inteligencia artificial definitivamente en algún momento lo vamos a tener que tocar. Dani y Tere.
Dani. Bueno, pues la verdad es que en esta parte a mí lo que me gustaría compartir es que empecemos a dimensionar la problemática de cómo las palabras influyen en los hechos, de cómo el discurso influye en el trato a grupos importantes y cómo los temas de derechos humanos pasaron de ser esta parte de las secciones de relleno de los medios para convertirse en lo que nos está pasando día a día. Es decir, tenemos una crisis que ya no sé si llamarla crisis porque ha sido tan sostenida en materia de derechos humanos en toda América Latina y los problemas son multidimensionales. Tienen que ver con la economía, pero también tienen que ver con la política, pero también tienen que ver con la educación. Y que creo que mientras más personas estemos dirigidas o estemos enfocando nuestros esfuerzos al tratamiento sobre estas temáticas, vamos a poder colocarlas en la importancia, en la relevancia que les da las personas y podemos realmente cumplir nuestra responsabilidad social como periodistas de retratar la realidad como está sucediendo para conseguir empujar un cambio social. Entonces, pues que echemos cada vez más el ojo a las temáticas de derechos humanos, que hay muchos recursos en la red de periodistas, en PDP, en la DW, en Verificado, pero en muchos otros lugares hay recursos con los que podemos seguirnos preparando para abordar estas temáticas de una manera más compleja, pero también problematizar más sobre ellos, compartir más, abrir el diálogo y sobre todo eso, ¿no? Que escuchemos mucho a las audiencias lo que les importa, lo que les duele, para tratar estas temáticas de una mejor manera. Creo que así es como podemos realmente cumplir con nuestra responsabilidad social como periodistas. Muchas gracias, Daniela. Tere, cerramos contigo y creo que colaborar, ¿no? Colaborar como lo estamos haciendo el día de hoy. Muchas gracias, Tere. Gracias, Mariana. Bueno, pues no dejar de destacar la responsabilidad de los Estado-nación, ¿no? De los gobiernos, pero también de los estados como instituciones que cuentan con instrumentos y si no, habrá que revisar en nuestro país si existen. Hay instrumentos internacionales que tienen muy claras todas las delimitaciones de estas fronteras. También creo que como sociedades nos falta, y periodistas, hacer autocrítica y como ejercer más nuestro músculo del diálogo y del debate serio, del debate público, del debate social, de la complejidad que implica convivir y coexistir con toda esta diversidad lingüística, religiosa, pensamiento, política, porque eso puede ser muy rico y creo que puede darnos muchas aristas de cómo podríamos entrarle desde lo lúdico, desde lo emotivo también, sin dejar de lado el respeto, ¿no? Y retomando lo que dice, bueno, lo que mencionó Edgar y Daniela, la información, no hay que olvidar que la información es un bien público, no solo le pertenece a las y los periodistas, es un bien público como el aire, el agua, o sea, es un bien público. Es un derecho humano también, en ese sentido es valioso y es un derecho llave que si la información es adecuada y es verificada, nos abre muchas puertas, incluso a la felicidad y al bienestar. Es un derecho que se considera llave porque nos abre la posibilidad de conocer más para tomar decisiones, pero también es una responsabilidad social y eso como periodistas no hay que olvidarlo. En nuestras manos hay una gran responsabilidad de parar estos discursos que dañan a las personas y las hacen sufrir y dañan porque provocan la muerte en su grado extremo, ¿no? Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Estamos hablando de la integridad y del bienestar de las personas, no es nada abstracto. Y bueno, yo con eso cerraría para posteriores encuentros. Gracias. Muchas gracias, Tere. La desinformación mata literal y ya lo vimos con la pandemia, quedó clarísimo, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más agradecerles muchísimo a Daniela, Tere, a Edgar por acompañarnos el día de hoy. Con esto, pues, cerramos esta segunda serie de webinarios de parte de la Red para el Periodismo en las Américas. En las Américas, hoy nomás ya le ando cambiando el nombre a la red, ya ven. La forma y el fondo sí importa. Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano. Mil gracias. Por favor, les pedimos que estén atentos, atentas a nuestras redes. Vienen
más actividades pronto y pues ahí también en nuestra página web hay una forma de Google donde ustedes pueden registrar sus datos para que les tengamos en la lista, en nuestra base de datos y estarles informando de las nuevas actividades. Y pues mil gracias de nuevo a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Y pues gracias. Mañana estaremos subiendo el video de este webinario también para quienes no se hayan podido conectar. Y muchísimas gracias. Ya paró la lluvia, Tere, y ahora sí ya no hay intervención. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 La foto final. Otra vez. Gracias.